Estamos acá de regreso en Ágora y hoy me acompaña Hendrik Moreno de la Universidad del Zulia. Hemos venido conversando sobre la posibilidad de un lenguaje universal. Se ha dicho, Hendrik, que el filósofo, quizás el filósofo más importante del siglo XX era el austríaco Ludwig Wittgenstein, y él se ocupó en un inicio de la idea de que sí se podría construir un lenguaje universal. ¿Cuál era la propuesta que él tenía para eso? Sí, hay un libro muy importante para pues aquellos estudiantes de filosofía e incluso de otras disciplinas. No, pero esto no solamente lo escuchan estudiantes de filosofía, nuestra audiencia es amplia. Exactamente. Bueno, para todo aquel que lo quiera consultar, como cultura general, pues que se llamaba el Tractatus Lógico-Filosóficos, que se escribió en 1919, se terminó publicando en 1922, de un filósofo bastante excéntrico, para mí un filósofo muy inteligente, y como tú dices, considerado uno de los más importantes del siglo XX, que fue Ludwig Wittgenstein. El Tractatus Lógico-Philosophicus, o Tratado Lógico-Filosófico, fundamentalmente es un libro de lógica filosófica, o mejor dicho, de filosofía de la lógica. Allí se tratan, pues, cómo funciona el lenguaje, no los lenguajes, sino el mecanismo lógico en que el lenguaje opera de manera tal que pueda comunicarnos y que pueda figurarnos la realidad. Esta palabra figurar es uno de los términos fundamentales técnicos del libro. Algunos lo traducen como pintura de la realidad, figurar la realidad, fotos o retrato de la realidad. Hay algunos autores, pues, comentaristas secundarios, que han propuesto que en el Tractatus hay una ontología, es decir, un reino, pues, de entidades que existen en el mundo, y que Wittgenstein lo que hizo fue ordenar toda la filosofía que le precedía, la filosofía matemática que le precedía, de manera tal que ordenar en términos de la disciplina, pues, para expresar que sí, que efectivamente el lenguaje estaba capacitado para poder expresar lógicamente el mundo. De manera tal que esta figuración lógica del mundo, la propuesta de Wittgenstein, tenía que ver básicamente en cómo nosotros éramos capaces de, a través del lenguaje, no ordenar, porque pareciera que el término ordenar pareciera que nosotros pusiéramos el mundo. No, el mundo está dispuesto allí. No, lo único que hay una estructura del mundo que se puede representar a través del lenguaje. Y todo lo que se puede representar a través del lenguaje, todo lo que se puede pensar, se puede expresar claramente. Era una de las ideas de Wittgenstein. Todo lo que puede ser pensado puede ser dicho claramente, cuestión con la que yo estoy de acuerdo. Entonces, si aquí hay una ordenación ABCD, por ejemplo, en esta sala, y en la otra sala hay una ordenación de objetos BCDA, el lenguaje humano, el ser humano está capacitado para poder expresar, articular esa disposición de los elementos que están en el mundo, de tal suerte que el lenguaje lo puede expresar claramente. Esa es una de las ideas, pues, básicas en relación a este tema del lenguaje, y que un poco tiene que ver con lo que hemos venido hablando, pues, de Leibniz y la posibilidad de un lenguaje universal, ¿no? Claro, y hay un asunto ahí de Wittgenstein que a mí siempre me ha llamado la atención, que es que, según parece, él toma la inspiración de la reconstrucción de un choque a través de un croquis, ¿no? Entonces, en una disputa legal, pues las partes, para llegar a un acuerdo sobre qué era lo que había pasado, representaron con una mini maqueta. Aquí en Maracaibo hubiese ocurrido, hubiese tenido mucha oportunidad para hacerlo, sí. Los carritos y las calles. Entonces Wittgenstein dice, bueno, así es como debe operar el lenguaje, es decir, representar el mundo tal cual como es, ¿no? Ahora, ha habido alguna gente que ha dicho, pero eso del lenguaje universal no es solamente que es una quimera, sino que incluso si lo llegásemos a lograr, sería algo muy malo, porque es que cada lenguaje tiene su propia particularidad, que es una forma distinta de ver el mundo. O sea, toda esta gente que tú me has dicho, Lull, Leibniz, Wittgenstein y otros más, como Bertrand Russell, por ejemplo, todos ellos han dicho, bueno, realmente el sustrato de todos los lenguajes naturales debería conducir hacia un lenguaje artificial que cubra toda la especie humana y refleje el mundo tal cual como es. Pero desde el siglo XIX, sobre todo, ha habido algunos filósofos y lingüistas procedentes del movimiento del romanticismo que han dicho cada lengua tiene su magia, cada lengua tiene su espíritu, y que es mejor quedarnos como estábamos nosotros en la Torre de Babel, porque eso es lo que conviene a la gran diversidad, exactamente, claro, ¿no? Claro. Que es lo que lo conviene, es lo que enriquece la experiencia humana.
Y esto tiene algunas implicaciones políticas, porque los gobiernos van a tener que tomar decisiones respecto a hasta qué punto les va a convenir o no mantener la diversidad lingüística. ¿Qué postura puede tomar ahí la filosofía, Henry? ¿Conviene o no? Bueno, la premisa, como una premisa compartida por todos o la mayoría de estos filósofos románticos, el movimiento del romanticismo del finales del siglo XVIII, XIX, es que el lenguaje transmite una forma de vida, un modo de ver el mundo. Particular, o sea, distinto un sí, hispano lo hace distinto a un mandarín, a alguien que hable mandarín. Porque hay elementos de ese lenguaje que se refieren a la realidad o se refieren a ideas o a conceptos de manera distinta a como lo hacen otros y así sucesivamente. Pues entonces nos encontramos con la diversidad lingüística en función de preservar esa manera de ver el mundo. Tenemos un amigo en común, Obel, que me contaba pues que en uno de sus trabajos que actualmente lleva a cabo, un grupo de pastores evangélicos norteamericanos intentaban traducir, él como traductor y además también como hombre de fe, pastor, a una etnia aquí en Maracaibo, creo que era aquí en el estado Zulia, creo que era Yucpa o Japreria, no recuerdo exactamente, la palabra cochino, cuando ellos no la conocían. Ellos conocen es más bien aquellos animales o caprinos, las ovejas. Sí. Entonces, la palabra cochino tiene una fuerte connotación, discusión en el mundo semítico, pues hebreo, parece que tiene que ver con algo con la impureza y este tipo de cosas. Claro. ¿No? Era considerado de esa manera. Estas personas de esta etnia no conocen. Entonces, para llevarle la palabra, ¿verdad? El evangelio, para leer el evangelio, para transmitir la fe pues que contiene, habría que entonces apelar no al cochino, sino a, por ejemplo, a la cabra o al ovejo en este caso. Entonces, ahí, según estos románticos y estas personas que defienden la multiplicidad, la diversidad lingüística, se expresan distintas formas de vida y distintas maneras de ver el mundo, ¿no? Que tienen múltiples connotaciones y apuntan hacia marcos de acción individual y social distintos a partir del lenguaje, ¿no? Bueno, y yo sí estoy de acuerdo contigo en que eso Leibniz y Lull no lo tienen en consideración. Porque supongamos que fuésemos a reformular la palabra cochino. Y yo diría, bueno, animal, mamífero, qué sé yo, se revuelca en el lodo y come grano, supongamos, ¿no? Entonces el concepto cochino lo descompongo en esos primitivos, sí, y entonces armo un nuevo concepto a partir de esos primitivos anteriores. Eso no me va a expresar el cochino como insulto o como degradación. Claro. ¿No? O sea, yo sencillamente lo estoy usando como descripción de un animal y tratando de tomar una fotografía del mundo. Claro, claro. Pero lo que una cultura va a asociar al cochino con la impureza, a lo mejor otros no. Los chinos, por ejemplo, creo que no asocian el cochino con la impureza como si lo hacen los semitas. Y quizás eso es algo que estos promotores del lenguaje universal no tuvieron en cuenta y que, bueno, que lo deberían tener en cuenta, ¿no? Exactamente. Sería como un contraargumento, ¿no? A favor, pues, de la diversidad lingüística, claro, preservar un modo de vida. Wittgenstein hablaba precisamente de eso, ¿no? Ahora, estos filósofos racionalistas, en el caso de Leibniz, por ejemplo, y como Wittgenstein, lo que llaman el primer Wittgenstein, el Wittgenstein logicista, Russell, etcétera, estos filósofos muy próximos a la lógica, no estarían de acuerdo con preservar la diversidad lingüística, sino simplemente hacer que la especie humana, una sola, pues, logre entenderse y ponerse de acuerdo de la manera más clara posible sobre diversos asuntos que nos atañen a todos como seres humanos. Y para eso está el auxilio de la lógica, en el caso de Leibniz, de la aritmética, del álgebra, en el caso de la Edad Media, de Lull, colocar símbolos arbitrarios, círculos, cuadros, en fin, de manera que nosotros pudiéramos hacer traducciones perfectas del lenguaje natural. Bueno, Hendrik, un tema apasionante. Estamos muy agradecidos por tu visita acá a Ágora. Cuando quieras regresar, con mucho gusto te recibimos. Damos las gracias también a Jasby Díaz, que estuvo hoy en la edición y montaje. Antonio Palmar estuvo en el control técnico. Nuestra querida amiga Norelva Torres es la productora de este espacio.
El director de los radios, el profesor Jesús Urbina, y quien les habla, el profesor Gabriel Andrade, estuvo en la conducción.